STEM Lab es una EdTech, es una startup que lo que hace es asegura que cada inversión en educación genere realmente impacto principalmente en zonas rurales. La tecnología se tiene que adaptar y personalizar, aprovechar esta capacidad de romper barreras de manera más rápida y muchas veces más económica en los contextos sociales muchas veces adversos que vemos dentro de zonas rurales. Hemos logrado, por ejemplo, que un 82% de docentes aplique ingeniería, inteligencia artificial en sus clases, en su día a día, e incluso lo han tomado como suyo, se han apropiado de esta información para temas personales. Muchas veces a mí se me acercaban niñas a decirme: ¿tú cómo has hecho esto? ¿Tú cómo has hecho lo otro? Y cuando yo les preguntaba qué cosa quieres ser cuando seas grande, muchos te decían: bueno, voy a estar pasteando a mis ovejas, o voy a ser mamá. Muchas veces ellas te decían, pero es porque no veían un mayor futuro. Algunas decían: voy a trabajar en la mina. ¿Y qué vas a hacer ahí? Bueno, voy a servir comida, o voy a tener las camas. Y lo decían con entusiasmo. Yo les decía: tú sabes que hoy en día hay mujeres que operan desde un centro de control un camión que es inmenso, y ellos decían: esos son monstruos. Y cuando les mostraba en imágenes, ellas decían: ¿y hay mujeres ahí? Sí, claro. Y empezaba a mostrarles algunas mujeres que hoy en día vienen trabajando en estos temas, y es como cambia totalmente esta percepción, ¿no? Como que se rebobina algo dentro de nosotros y nuestro subconsciente también nos empieza a dar algunos otros mensajes de: ok, sí se puede, esto realmente existe. Hola, bienvenido a este nuevo episodio. Hoy estoy muy emocionada porque te traigo una invitada que es experta en la revolución tecnológica para la educación. Además de ser consultora, Natalie Vázquez también apoya al desarrollo de las estrategias educativas, proyectos sociales y es founder y CEO de una EdTech que estoy segura te encantará escucharla. Así que vamos a conocer su historia y cómo la nueva revolución educativa conecta con la minería, el territorio y nuestro futuro. Bienvenida, querida Natalie, es un placer tenerte en mi podcast y me gustaría empezar con la pregunta de quién es Natalie Vázquez Alzamora y qué cosa hizo clic contigo para tener este proyecto hermoso encaminado en el Perú. Gracias, Sara, por la invitación. Estoy también muy orgullosa de estar aquí en este espacio. Natalie es una comunicadora para el desarrollo que cree que la educación cambia vidas de manera positiva. Y precisamente trabajo para ello. Soy una mujer muy apasionada por los proyectos sociales, por el sector que mueve la economía del país, la minería, y también un amor incondicional por las montañas. En efecto, nuestro Perú y muchos países de Latinoamérica están hoy por hoy creciendo por estos grandes sectores a nivel económico. Y la propuesta que nos traes para esto, me gustaría que nos puedas ampliar, que es STEM Lab, cómo viene apoyando y aportando en estos ejes tan necesarios para desarrollar las habilidades de niños, niñas y jóvenes. Sí, STEM Lab es una EdTech, es una startup que lo que hace es asegura que cada inversión en educación genere realmente impacto principalmente en zonas rurales. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos un algoritmo de medición que medimos precisamente, hacemos un diagnóstico de cuáles son las competencias, las proyecciones y percepciones en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, más conocida como STEM. Una vez que ya sabemos cuál es la base, cómo es que empiezan, identificamos el gap, la brecha que se tiene con respecto a estándares nacionales y también internacionales a nivel educativo. Y ahí es donde proponemos distintos programas, intervenciones, iniciativas para cerrar esas brechas, pero no solo lo trabajamos con escolares, sino lo trabajamos con todo el ecosistema educativo, en este caso docentes, por ejemplo, administrativos dentro de los colegios, y súper importante también involucrar a los padres y madres que forman parte de la vida de estos escolares. Muy interesante. Natalie, para reforzar la palabra startup, ¿cuáles serían las características que tiene STEM Lab para poderla incluir en este formato? Para poder denominar a startup, al menos aquí en Perú,
Debe tener un componente tecnológico de preferencia y también un rápido escalamiento, que lo permite este primer componente. De todas maneras, aquí, por ejemplo, STEMLab trabajamos este componente tecnológico porque hemos desarrollado este algoritmo de medición con un software que hoy en día venimos replicándolo en más de 600 escolares, tanto en mediciones de quechua como en español. Y es importante también mencionar que gracias a la tecnología se puede adaptar a los contextos, en este caso sociales y rurales que tenemos dentro de la población. Y aquí es bien importante porque no es al revés, no es que el contexto local o social se tiene que adaptar a la tecnología, sino la tecnología se tiene que adaptar y personalizar, aprovechar esta capacidad de romper barreras de manera más rápida y muchas veces más económica en los contextos sociales muchas veces adversos que vemos dentro de zonas rurales. ¿Qué fue lo que te impulsó a desarrollar esta propuesta? Bueno, yo vengo trabajando hace más de 10 años en proyectos sociales y como parte de compromisos, en este caso del sector minero, con la población de influencia directa e indirecta, se vienen haciendo proyectos y programas educativos. Entonces, aquí he visto que realmente desde una inversión se puede mover la aguja, pero se necesita potenciar ese movimiento y comunicarlo aún más, que sea reconocido no solo por las personas externas a través de, no sé, publicidad o programas de tele, de radio, sino es importante también que la misma población sienta suyo ese desarrollo. Entonces, uno de los motivos es que hay inversión, pero lo ideal es que tenga un mayor impacto y que lo sientan tanto propio como también las mismas empresas en este caso. Es importante mencionar que un ente bastante importante en el desarrollo de este emprendimiento, de esta innovación también, es que muchas veces a mí se me acercaban niñas a decirme: ¿tú cómo has hecho esto? ¿Tú cómo has hecho lo otro? Y cuando yo les preguntaba, ¿qué cosa quieres ser cuando seas grande? Muchos te decían, bueno, voy a estar pasteando a mis ovejas o voy a ser mamá. Muchas veces ellas te decían, pero es porque no veían un mayor futuro. Algunas decían, voy a trabajar en la mina. ¿Y qué vas a hacer ahí? Bueno, voy a servir comida o voy a tener las camas. Y lo decían con entusiasmo. Yo les decía, tú sabes que hoy en día hay mujeres que operan desde un centro de control un camión que es inmenso, y ellos decían, esos son monstruos. Y cuando les mostraba en imágenes, ellas decían, ¿y hay mujeres ahí? Sí, claro. Y empezaba a mostrarles algunas mujeres que hoy en día vienen trabajando en estos temas y es como cambia totalmente esta percepción, ¿no? Como que se rebobina algo dentro de nosotros y nuestro subconsciente también nos empieza a dar algunos otros mensajes de, ok, sí se puede, esto realmente existe. Pero además cuando les muestras algunas historias, algunas ideas que hoy en día se vienen gestando desde precisamente este cierre de brechas, tú le empiezas a decir, ok, o sea, no todas partimos desde cero. Algunas partimos desde -10, otras desde +100, pero es importante saber que desde los privilegios o no, hay un camino, hay una ruta que podemos seguir para poder lograr nuestros sueños y que nuestros sueños a veces se pueden ver inalcanzables, pero no lo veas solo como eso, míralo como una meta, como un norte, como un plan estratégico de acciones que te pueden llevar a eso. Es potente el mensaje que nos dejas, porque eso aplica para todas las regiones de Latinoamérica. Los sueños tienen que estar ahí y si lo piensas, lo creas, como dijo Walt Disney. Natalie, ¿alguna experiencia que nos puedas contar dentro de las múltiples vivencias que ya debes de haber tenido al acercarte con estas comunidades, al percibir de cerca la reacción y la evolución? ¿Cuál nos podrías compartir? Te podría contar una en la que teníamos que trabajar un proyecto donde íbamos a hablar sobre inteligencia artificial con docentes. Y la primera reacción que teníamos es, no quiero que me hables de eso porque eso nos va a reemplazar. Y yo no quiero que nos empieces a contar cosas que yo siento que son mentira
y que al final solamente me van a quitar el trabajo. Entonces, esa fue una primera barrera que identificamos y que es aceptable porque en realidad el ser humano a todo lo desconocido pues lo ve como una amenaza, le coloca ahí una barrera. Entonces, eso partía desde ahí, que es un comportamiento humano totalmente entendible, totalmente instintivo también, nos ayuda a ver cuáles son las mejores estrategias para poder hablar de tecnología, por ejemplo, ¿no? A veces tecnología se ve como un celular o a veces la tecnología también se puede ver como distintas herramientas que se han desarrollado a través de la ingeniería, de las ciencias. Pero cuando conversé con este docente y les empezamos a contar cómo es que se crea la inteligencia artificial, que no es algo de ahora, que recién ahora se ha vuelto masivo y más comprensible, pero esto se viene trabajando desde los años 50. Y cómo es que ha ido evolucionando el tema del modelo que se desarrolló para competir con un ganador en temas de un campeón, en temas de ajedrez, por ejemplo, y cómo es que la máquina o esta inteligencia artificial pudo desarrollar algoritmos y una serie de procedimientos para que se puedan ganar a este campeón. Y es porque simplemente se tiene más acceso a la información y de manera más rápida. Entonces, muchas veces los docentes, y ellos mismos te dicen, yo quiero hacer más en mi clase, quiero que mis estudiantes entiendan y cambiar realidades, porque los docentes son eso, son agentes de transformación. Entonces, cuando ellos con su vocación identifican esto, pero también te dicen, pero tengo que completar reportes todas las semanas, tengo que hacer como modelos o propuestas, templates de mis clases. Tengo que registrar eso, o sea, cosas muy manuales, muy operativas, administrativas, que se tienen que cumplir. Pero si tú ves que la inteligencia artificial, la automatización, la digitalización te puede permitir ahorrar tiempo y hacerlo eso, que ya lo realice una máquina y tú solamente enfocarte a qué cosa de nuevo puedo traer a mi clase, esto es muy rico en experiencia, no solo para STEM-Lab o para las personas que venimos impactando a nivel educativo y social, sino también para el docente, porque dice, ahora sí tengo más tiempo para meterle todas las balas y conocimientos a mi clase. Entonces, eso es bien importante. El reto de poder resetear el mindset debe de sumar muchas variables y estrategias. ¿Qué aplica STEM-Lab para llegar a la comunidad designada que corresponda con los docentes y otros agentes que intervienen en estas áreas de educación y puedas ir midiendo que van interiorizando adecuadamente la capacitación, el uso y el estudio constante de la parte tecnológica digital? Porque esto no es un cambio de hoy, esto es absolutamente entendido de hoy en adelante. ¿Cómo hacen ustedes para poder conectar? Has dicho un tema bien importante que es la medición, ¿no? O sea, creo que es necesario medir, porque si no se mide no existe. Y si no existe, pues entonces solo queda en el imaginario el impacto que estás realizando. Otro tema importante también es la terminología de impacto. Muchas veces nosotros decimos, hemos impactado a tanta cantidad de personas, pero cuando hacemos un doble clic sobre estas cifras, vemos solo reportes de asistencia, por ejemplo, mal llamadas participación. A veces la asistencia solamente te garantiza que alguien estuvo sentada ahí, físicamente, pero han participado realmente, han intervenido, han dado su punto de vista, ha habido un antes y un después luego de la intervención específica que has realizado. Eso es lo que nosotros precisamente medimos desde STEM-Lab. El tema de medición solo a nivel de números de asistentes es una cosa. Nosotros a lo que nos enfocamos principalmente es saber cuál es el antes y el después. Hemos logrado, por ejemplo, que un 82% de docentes aplique inteligencia artificial en sus clases, en su día a día, e incluso lo han tomado como suyo, se han apropiado de esta información para temas personales.
Entonces, eso es importante. Por otro lado, también vemos a nivel de las lideresas, casi el 90% de mujeres líderes a las que hemos capacitado sobre combatir sesgos inconscientes que muchas veces replicamos de generación en generación, han cambiado su manera de pensar y ahora ven a las áreas STEM, tanto desde carreras técnicas como carreras profesionales, como el futuro que puede traer también mayor desarrollo a sus comunidades locales. Entonces, ha habido un cambio de percepción y desde las niñas, niños y jóvenes también que venimos trabajando en zonas rurales, también ha habido cerca de un 70% de mejoras en ciencias, matemática y apropiación de la tecnología. Porque es importante que no solo usemos tecnología, porque eso es como que lo más sencillo, no aceptarlo, usarlo, sino que también desarrollemos. ¿Por qué no empezar a desarrollar tecnología en zonas rurales? Además de la conectividad, creo que uno de los desafíos más importantes que tenemos es que no sientan una invasión o como un estilo de, ok, tú tienes que hacer esto porque este es el desarrollo. No, sino entendamos todas las maneras de desarrollo a través de la cosmovisión y la cultura que se tiene en la zona. Y a la fecha de nuestra reunión, ¿cómo vienes tú evaluando el alcance de la digitalización, de todos los productos y herramientas que se necesitan para usar la IA, para tener acceso a Internet en nuestro entorno? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Hay capacidad de adquisición? ¿Realmente llega buena la conexión donde debe llegar? ¿O qué desafíos has encontrado y cómo los están superando? Hay poca conectividad muchas veces en zonas altoandinas. Cuando hablamos de, por ejemplo, más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, es complejo hallar buena conectividad. Incluso desde nuestros mismos celulares, ¿no? Ahí ya empiezan ya no hay el 5G, el 4G, ni 3G. Entonces, hay una brecha en temas de conectividad, definitivamente. Pero aquí me gustaría ahondar en dos cosas. Primero, que bien decía un pensador que la P de Perú, la P de Puno y la P de Piura solo tienen en común la P. O sea, no tenemos absolutamente nada más a nivel cultural, social, que nos homologue, llamémoslo así, ¿no? Que se vea de manera rutinaria de manera como nos estamos asemejando. Entonces, es importante eso, identificar que somos distintos. Las regiones de la selva nunca se van a parecer a las de la sierra. Las regiones de la zona central no se parecen a las de la zona norte o a las de la zona sur. Y eso es importante que lo sepamos. Y una vez que lo sepamos es qué tanto no se parecen, en qué no se parecen. Actores sociales, actores políticos, actores económicos. ¿Qué cosa es lo que tenemos de distinto? Y con ello empezar a ver cuáles son las mejores estrategias, pero no que nosotros traemos, sino que co-creamos. Nosotros podemos proponer, pero al final quien va a aceptar el reto, quien lo va a trabajar, no solo es STANLAB, sino también es la población. Son todos los actores sociales que confluyen en este espacio. Entonces, eso es por un lado importante. Y por otro, a veces creemos que solo la conectividad es nuestro mayor reto, pero el mayor reto es a nivel social, que no se vea esto como una amenaza, que se vea como una posibilidad, una herramienta para poder acelerar la mejora de la calidad de vida en estas comunidades, en estas zonas rurales. Ahora, también es súper importante que, donde no hay conectividad, no aplicamos entonces la medición, no aplicamos el algoritmo, no es así. A veces no necesitamos solamente hacerlo desde una tablet, una computadora. A nivel de hardware, también se pueden instalar software, por ejemplo, en estas computadoras, en estos teléfonos, donde tú empiezas a colocar, ¿no? Por ejemplo, en las computadoras haces la instalación de este software que se puede utilizar de manera offline y con esto luego ya tú te conectas mensualmente a una red para que con internet levantes los datos y también actualices el software que se viene trabajando, ¿no? Entonces, eso es por un lado, y por otro también la medición se puede realizar, claro, a menor escala,
con un menor alcance, pero se puede realizar con papel y lapicero también, ¿no? Y hoy en día la IA generativa muchas veces nos ayuda a poder sistematizar más rápidamente estos tipos de información que se recoge. Entonces, a pesar de que haya conectividad o no, esta no es la principal barrera o limitante, sino es más un tema social y cultural el que tenemos que identificar. Y mental, ¿no? Para poder tener la predisposición a asimilar estos conocimientos y entender que eso no te va a reemplazar, que eso no te va a aislar del mercado y todo lo que esto conlleva, sino que más bien te va a colocar como un foco potente y competitivo respecto a la demanda del mercado. Y enfocándome en la demanda del mercado, oferta-demanda, el sector minero que hoy te puede estar escuchando, me gustaría que nos puedas indicar cuál es la ventaja competitiva, comparativa que ofrece STEM Lab para que este sector decida invertir por ustedes y no en otros proyectos sociales. Es importante lo que mencionas sobre el futuro, ¿no? Hay un estudio reciente del Foro Económico Mundial donde habla sobre el futuro de los empleos e indica que se están dejando de existir más o menos 83 millones de puestos alrededor del mundo, normalmente pues relacionados a áreas administrativas, bastante más operativas, tradicionales, y por otro lado están existiendo nuevos puestos de trabajo, 69 millones de puestos que están todos estos relacionados a áreas STEM, áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces el futuro va por ahí. Y de hecho, diría yo también el presente, porque no puedes generar cambios o impactos si no lo empiezas a trabajar desde ahora. Eso es desde un lado. Por otro espacio también es importante conversar sobre nuestra propuesta de valor. Nosotros lo que venimos haciendo es que cuando realizamos los diagnósticos y trabajamos en áreas STEM, no solo lo hacemos de manera independiente cada área, es decir, por un lado ciencias, por un lado matemáticas, por un lado tecnología y por otro lado ingeniería. No, sino lo hacemos de manera integral. Medimos las áreas STEM y cómo es que éstas se interrelacionan entre ellas. Por un lado es esto, y por otro también que es importante que las áreas STEM no solo son áreas o cursos como se conocen, ¿no? O carreras, sino el relacionamiento de estas áreas ayuda a potenciar y desarrollar las habilidades de la vida. ¿A qué me refiero? Pensamiento crítico, creatividad, la resolución de problemas, ¿no? Los conflictos muchas veces que pueden existir también nos hacen como agentes transmisores de paz, llamémoslo así, y la prevención de conflictos. Entonces, esto es un tema bastante importante. Otra de las cosas que también nosotros venimos trabajando es que ya hemos venido haciendo varios talleres, programas, iniciativas desde el frente formativo y desde el frente inspiracional, pero nos hemos dado cuenta que no es suficiente. Necesitamos también el aspiracional, es decir, además de decirte, mira, estas personas lo han podido hacer y también darte las herramientas a nivel de estrategias, a nivel de talleres, tenemos que mostrar la ruta, ¿no? Para que también sea más fácil y más amigable el tema de, ok, tú puedes llegar, ya te di las herramientas, ahora veamos el cómo, desarrollémoslo juntos. Entonces, eso es desde el tema aspiracional. Y otra de las cosas es que al ser nosotros un equipo multidisciplinario, de hecho mis socios ambos son ingenieros metalurgistas, una persona ve todo el tema de áreas STEM directamente a través de los talleres y los programas, y otra persona ve más el tema de tecnología, no transformación digital. Y de hecho, todos nosotros conocemos cuál es la calidad de vida en estos espacios. Hemos trabajado en campamentos mineros, sabemos sobre los cambios de guardia, o sea, conocemos el sector bastante de cerca. Y es importante eso, ¿no? Cómo es que se confluyen distintas carreras y distintas perspectivas del desarrollo y la educación para este fin en específico. Considerando que todas las áreas que nos está citando, sin soslayar ninguna, son vitales para el crecimiento. Realmente hoy son estratégicas conocerlas, aplicarlas. ¿Podría STEM Lab también prestar un servicio, asesoría a empresas
del sector privado? De todas maneras, nuestro principal cliente dentro del sector privado hoy en día son las empresas mineras para que a través de sus programas de responsabilidad social inviertan con mayor impacto en proyectos de la zona, principalmente educativos, y se cierren las brechas con respecto a zonas rurales y también de niñas, que son las menos favorecidas. Hay un reciente estudio que demuestra que las niñas a partir de los 7 años ya se consideran menos inteligentes que sus pares varones. 7 años en temas de ciencia y tecnología y también de matemáticas. Entonces, desde ahí ya estamos viendo una predisposición de manera pues autocrítica hacia estas áreas. Entonces, es importante tenerlo en cuenta y también tener en consideración que hoy en día venimos trabajando con empresas mineras, pero más adelante sí tenemos la proyección de poder trabajar no solo en zonas rurales, sino también en zonas periurbanas y urbanas. Entonces, aquí ya ingresa pues todas las empresas con actividades económicas diversas y que tengan programas de responsabilidad social que quieran tener un mayor impacto. Y a futuro, en unos 5 años, nos encantaría poder llegar a LATAM, a toda Latinoamérica, porque de todas maneras dentro de Latinoamérica aún se identifica este problema educativo que no logramos solucionarlo y seguimos estando muy por debajo de los estándares de buena calidad educativa en estos países, ¿no? Entonces, sí, se tiene la proyección para poder trabajar con todas las empresas que tengan programas de responsabilidad social, compromisos con sus zonas de influencia y también que trabajen en el tema de sostenibilidad, ¿no? Porque la sostenibilidad también se asegura desde la educación. Tomando en cuenta los indicadores de las niñas versus los niños, que es un tema muy sensible y transversal a diferentes generaciones, ¿te has sentido a nivel Natalie identificada en algún momento por ser una founder, una desarrolladora, mujer? Sí, en realidad hay estudios también que demuestran que las mujeres recibimos menos inversión cuando se trata de levantar capital, cuando principalmente quien dirige el tema de representación legal o la cabeza que dirige la empresa o el emprendimiento somos mujeres. Sí, eso es un estudio demostrado. Yo también he sentido esto. De hecho, en el sector minero es pues comúnmente conocido como un sector bastante masculinizado. Y en el caso de emprendimiento no es la diferencia, ¿no? A pesar de que hay algunos KPIs que responden a temas de inclusión, diversidad y todo el tema de equidad dentro de las empresas, muchos de los proveedores siguen siendo varones. Entonces, sí hay una brecha y muchas veces hay reuniones en las que uno tiene que decir, ya, pero, o sea, demuéstrame. Ok, lo demostramos en KPIs, pero más ven hacia los perfiles de los que estamos hablando. Y definitivamente, como te comentaba, yo tengo más de 10 años trabajando en el sector, conozco muy de cerca, pero también hay una buena predisposición desde empresas, mayormente de la mediana minería y gran minería, que cada vez son más abiertos a escuchar propuestas distintas y a probar, ¿no? Que es precisamente lo que también se necesita. Entonces yo creo que sí hay un prejuicio, sí hay un sesgo hacia las mujeres. No es la excepción desde el tema de emprendimiento, pero creo que ya escucho más personas y más empresas que apuestan por la diversidad, equidad e inclusión. ¿Ustedes han llegado a levantar capital o han proyectado presentarse para inversionistas ángeles? ¿En qué etapa se encuentran? Nosotros apostamos hacia un modelo en el que nosotros generemos nuestros propios ingresos y a través de nuestros talleres, programas y el algoritmo. En realidad estamos yendo hacia ese tema de sostenibilidad a mayor largo plazo, que es autogenerar nuestros ingresos. Todo el tema del levantamiento de capital muchas veces te pide un equity. Entonces, hoy en día no es la proyección de Stenlab, más bien queremos llegar a más regiones. Ya tenemos impacto en 15 regiones del país, 15 regiones mineras, y bueno, queremos seguir en ese camino, ¿no? Debo felicitarte porque te han reconocido y te han premiado en Londres. ¿Nos puedes ampliar esa historia? Sí, claro. Bueno, hace poco recibí un correo de Women in Mining UK, que es una organización global,
que premia cada 2 años, reconoce también a mujeres que están haciendo algo por el sector minero, algo desde distintos frentes. Y bueno, yo tuve la oportunidad de ser reconocida como una de las 100 mujeres más inspiradoras del mundo en minería. Y algo importante, ¿no? Que el Perú también estamos mostrando, estamos como exportando esta metodología de trabajo que venimos haciendo desde las áreas STEM, desde las zonas rurales y desde también el sector minero, ¿no? De hecho, en este reconocimiento que tuve y que pues también tuve la oportunidad de viajar a Londres y también poco lo he mencionado, pero también fue una oportunidad en la que si al inicio de año me decían, Natalie, vas a ir a Londres para este evento, yo te iba a decir, ah, ya, perfecto, a ver, cuéntame otra. Pero se logró, se hizo, pude participar y estar en un libro. De hecho, en este reconocimiento nos posicionan a 100 mujeres realmente alrededor del mundo. He podido conversar con personas de Japón, de Ghana, de Sudáfrica, de Guinea, de México, también de Europa. Mujeres que hoy en día estamos haciendo algo por el sector minero, que reconocemos primero que el sector mueve la aguja a nivel económico y de desarrollo social en el país donde pertenecemos, pero también desde posiciones de liderazgo, lo que venimos trabajando para mejorar calidades de vida, para mejorar nuestro país en general, para exportar conocimiento, para crear cosas. Entonces es importante esto, ¿no? Ver cómo es que Perú también se ha posicionado en este tipo de espacios, hablando de minería, hablando de proyectos sociales y de educación, que es la base del desarrollo para todas las personas. Y cuéntanos, Natalie, ¿cómo has evolucionado en estos últimos 10 años a partir de cada uno de los momentos que te ha tocado vivir, participar en proyectos sociales, para llegar a tener hoy en esta mesa sentada a esta Natalie que está logrando importantes impactos, éxitos y reconocimientos internacionales? Primero, desde que ingresé a la universidad, yo sabía que quería trabajar con personas y para personas. Entonces, me acuerdo de un curso que se llamaba Estrategias de Acercamiento a la Población y fue mi curso favorito. Lo llevé en 4º año de la universidad y me encantó porque desarrollamos un proyecto donde hacíamos más fácil, más digerible la información sobre prevención de desastres en laderas, ¿no? Lo que también se conoce como cerros. Entonces, aquí enseñamos a las personas a cuidar esos pircas, ¿no? Para que no se caigan, a ver todo el tema de reconocimiento de deslizamiento de rocas, qué hacer en caso haya un fuego, un incendio, cómo trabajar con las herramientas que tenían pues más accesibles en la zona, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, en un espacio, bueno, tienes que comprarte un extintor, es como, bueno, ya algún día lo haré. Pero decir, por ejemplo, ten en un balde arena fina para que si en caso está empezando a nacer el fuego, tú lo apagues con la arena fina, pues es mucho más aterrizado a la realidad que decir compra un extintor, ¿no? Entonces, eso es desde un inicio. Entonces, ahí yo dije dije, quiero trabajar más en poblaciones locales, con personas que tienen también muchas condiciones adversas. Y eso me llevó al sector minero. Yo empecé en el año 2016 más o menos, trabajando en Arequipa, con cambios de guardia de 18 horas en un bus, por ejemplo. Luego pude trabajar en Ayacucho y ingresé también a varios voluntariados que me permitieron conocer distintas realidades en el país. Tengo el gusto de decir que hoy en día conozco todas las regiones del país, conozco el Perú. Y eso también me gusta porque conozco las distintas realidades y también perspectivas, pero también potencial que existe en cada espacio. Entonces, eso es desde un lado. Desde otro, el hecho de conversar con distintas culturas a mí me apasiona. Eso me llevó también a estudiar quechua hace algunos años y ahora lo aplico. En STEM también hacemos mediciones en quechua que también aterriza y rompe esta barrera primera que es el tema lingüístico, ¿no? Y a veces eso nos pasa, ¿no? Cuando nosotros
queremos decir algo, pero sabemos que no nos van a entender porque estamos hablando en otro idioma, ahí tenemos cierto conflicto. Lo mismo pasa en las comunidades locales. La mejor manera de aterrizarlo al contexto es a través de su lengua, porque la lengua no solo es ir a estudiarla y decir, bueno, gramaticalmente esto se estructura así, no, sino cuando tú entiendes el porqué de las palabras, entiendes también su cultura. ¿Por qué es que se llama comunidad? ¿Por qué? Porque todos se ven como una unidad. Las decisiones no se toman a nivel individual, se toman a nivel de asambleas. Entonces, si tú propones una iniciativa, no se lo vas a presentar a una o dos personas, se las vas a presentar a la comunidad. Quien te va a cuestionar, quien te va también a comprometerse, es la comunidad. Entonces, es importante esta perspectiva porque todos tienen que sentir que ganan con esta perspectiva, con esta metodología y, bueno, distintas otras tecnologías y actividades que se puedan hacer en la zona. Y de toda la etapa de testeo que has hecho, ¿cuáles han sido las lecciones más importantes que has recogido para potenciar el software, para ampliar el desarrollo de habilidades o para implementar tus nuevas estrategias? En el testeo, algo súper importante es que cuando uno inicia con A, termina con A más B más C más hasta la Z, e incluso pues falta el abecedario para seguir completando. Y eso es lo rico de testear, ¿no? Nosotros empezamos solamente viendo el tema formativo e inspiracional, agregamos el eje aspiracional, que es súper importante. Otra de las cosas es que muchas veces los talleres, las charlas muy puntuales y específicas se ven bien, suman, pero no lo suficiente como para realizar un impacto. Entonces, teniendo en cuenta ello y gracias al testeo, dentro de poco vamos a lanzar el primer campamento mineroenergético para niños y niñas en zonas rurales, en sus mismos espacios, en sus mismas comunidades. Y ahí les vamos a enseñar, pues, por ejemplo, desde tenemos minerales en nuestro cuerpo, dónde podemos encontrar los minerales en la tierra, por qué son importantes. Por ejemplo, ahora va a haber un tema de transición energética. El cobre cumple una labor muy importante en estos espacios. ¿Cómo es que lo estamos utilizando? ¿Cómo es que lo estamos aprovechando? Por ejemplo, hace poco se hablaba sobre el triángulo de litio. ¿Por qué Perú no está en el triángulo de litio? Está Bolivia, está Chile y está Argentina. ¿Por qué Perú no? Si también tiene litio, han encontrado en Puno. Pues entonces también entender los retos a nivel legal, muchas veces a nivel político que tenemos en estos espacios. Y es súper importante que este testeo nos ayude a siempre estar testeando. O sea, no es que ya llegamos, lo aprobamos, funciona. Muchas veces nos dicen, ¿no? Si funciona, no lo toques. Bueno, yo acá te digo, si funciona, podría funcionar mejor. O también podrías optimizar tiempo, recursos, personas, ¿no? Entonces, procesos, todo esto es importante que, sigamos testeando, sigamos viendo y súper importante que también cuando se hace el testeo a personas escuchemos qué cosas es lo que nos dicen y escuchemos con todos nuestros sentidos, no solo lo que verbalizan, sino también cuáles son sus expresiones. Por ejemplo, nosotros si acercamos una tablet, ¿cuál es la primera expresión que tiene la persona al ver que es una tablet? Lo toca, socializa, o sea, puede interactuar con este artefacto, con esta herramienta, o por otro lado piensa que lo van a lograr. Entonces, o no sabe interactuar. Es también importante que tengamos en cuenta estas barreras que muchas veces uno dice, no, pero las tablets solo tienen. No, no es así, no es la realidad de todas las personas. Y aquí también invito un poco a la reflexión cuando decimos, hoy en día los niños de esta generación ya son nativos digitales. Pues vayamos a ver a una comunidad llamada Jalajapcha que existe en la región de Ayacucho, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Realmente somos nativos digitales? Lo que existe en Lima o lo que existe en zonas cercanas a nosotros no necesariamente es la realidad. Es una realidad parcial. Y es importante que cuestionemos nuevamente, ¿no? ¿Realmente somos todos y toda esta generación que están haciendo nativos digitales? Yo creería que no. Sí, pues, y de hecho la mejora continua es la calidad a la que apuntamos en todo negocio, en todo rubro, en todo proyecto. ¿Cómo ves a STEM Lab en 10 años?
En 10 años, pues ya te conté un poquito de cómo nos vemos en 2, en 5. En 10 creo que primero es importante que se reconozcan a las comunidades rurales como espacios donde se realizan laboratorios de innovación y tecnología. Creo que esta diversidad cultural, biológica, social que tenemos, debemos traerla más a nuestro favor. O sea, tenemos cómo experimentar con distintos modelos que se pueden desarrollar, incluso nacer desde las mismas necesidades que se tienen dentro de las comunidades. ¿Quién mejor que quien lo está viviendo para solucionarla, teniendo en cuenta sus herramientas y también la perspectiva futuro que tiene? Entonces, eso es desde un lado, que las comunidades se autoidentifiquen como centros de innovación educativa y tecnológica. Por otro lado, también desde STEM Lab queremos trabajar en todos los países en los que se encuentran aún perennes estas brechas en temas educativos y principalmente enfocarnos en las áreas STEM. Existen distintas metodologías y también distintas como tendencias dentro de la educación. A veces hay STEM más, ¿no? Nosotros cuando trabajamos desde las áreas STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, tenemos de manera transversal 3 cosas específicas, 3 ejes específicos. Innovación, un enfoque territorial y también un enfoque de género. Porque en todos estos temas de medio ambiente, por ejemplo, del cambio climático y muchas veces de distintas perspectivas que se tienen, y no necesariamente ambientalistas, sino reales, de lo que hoy en día está pasando, no nos damos cuenta que al final las mujeres vamos a ser las más perjudicadas en todos estos temas si no nos capacitamos y no trabajamos. Y si hacemos doble clic, principalmente las mujeres en zonas rurales y dentro de las comunidades campesinas y amazónicas también. No estamos poniéndole foco a ello. Entonces, las personas que viven esto también con herramientas pueden generar soluciones que lo sientan, que lo apliquen, que lo hagan suyas y que las creen. Para cerrar, Natalie, ¿qué mensaje le puedes dejar a las corporaciones privadas o públicas para que empiecen a tomarlo con más conciencia? Porque entendemos que esto es una disposición bastante sesgada al tema legal. Sin embargo, para que lo interioricen los CEOs, los ejecutivos, directorios y quieran absorber este contenido de una manera realmente de contribución, ¿qué mensaje tú le darías? Creo que es importante a nivel corporativo el propósito. Si tenemos el propósito de transformar vidas y no de apoyar, que es distinta la perspectiva, pues creo que todo va encaminado hacia realmente asegurar la mejora de la calidad de vida y también el desarrollo de las poblaciones de influencia, tanto directa como indirecta. Hoy en día ya a través de sus compromisos sociales se hacen inversiones en proyectos educativos. Ok, pero veamos cómo no solamente desde un sentido de, ok, te enseño a programar o te enseño a automatizar este proceso, te enseño a usar la computadora o a jugar y aprender de esta manera, sino, ok, yo les acerco estas cosas, pero ¿cuál es la base, por ejemplo, de la inteligencia artificial? Son las matemáticas. ¿Cuáles son las bases de todo tipo de interacción para crear? Son las áreas STEM. Entonces, vayamos desde la base, desde la raíz. Si ayudo a cerrar estas brechas en ciencia, tecnología, matemática, innovación, voy a también ayudar a que estas personas creen cosas a través de la transformación y nuevamente, no del apoyo, transformación, que se hagan cosas realmente con impacto. Muchísimas gracias, Natalie. Quedo bastante contenta y emocionada por tu labor. Esperamos de corazón que lo puedas seguir ampliando y que tengamos una próxima cita para que nos compartas más de esta magnífica respuesta que estás teniendo del mercado peruano y latinoamericano. Y a ti que nos estás viendo, pues si te ha resonado alguno de estos puntos, no dudes en comentar qué parte del episodio te gustó más y suscríbete porque te estaremos comunicando nuestros siguientes episodios que te van a ayudar bastante.